¿Eso no te lo debo ver? En función de transferencia. Un diagrama de Bode es parte de una función de transferencia. Y esa función de transferencia, como todos ustedes saben, está compuesta por dos polinomios. O sea, el numerador y el denominador. Donde el polinomio del denominador siempre va a tener mayor grado que el polinomio del numerador. Y hay 7 elementos que pueden aparecer allí. O sea, 7 elementos que pueden aparecer en esos polinomios. Un valor constante. Puede aparecer un 0 en el origen. Puede aparecer un 0 simple, que tiene una raíz determinada, un punto de inflexión. Un 0 cuadrático. Puede ser un polo en el origen, un polo simple o un polo cuadrático. O sea, esos son los 7 elementos que pueden aparecer aquí. Esos 7 elementos, aparece aquí una descripción de cómo se hace el trazado de ellos y cómo se va haciendo el trazado en una hoja semilogarítmica que hay que trazar ese diagrama. O sea, del lado donde está la frecuencia debe ser logarítmica y del lado donde está la amplitud debe ser una escala normal. Una escala normal. Y aquí aparece lo que representa cada uno de esos elementos que supuestamente ustedes conocen. Pero que es el 0 en el origen, el 0 simple, el 0 cuadrático y así sucesivamente. De eso hay una tabla que sirve para resolver diagramas de Bode en forma gráfica. La persona elige el método que quiere. El que quiera trabajar analíticamente lo hace analíticamente. El que quiera trabajar gráficamente lo hace gráficamente. Aquí aparece un valor constante, que es K. ¿Cómo? O sea, se construyen dos gráficos de diagrama de Bode. Un diagrama de longitud y un diagrama de fase. Cuando uno trabaja, vamos primero a analizar lo que son las magnitudes. Cuando estamos trabajando con la constante, es 20 por el logaritmo en base 10 de la constante. Eso va a dar un valor. Y ese valor se traza mediante una constante. Nosotros tenemos aquí que es el eje de referencia de la hoja semilogarítmica. Si nosotros trabajamos con 0 en el origen, 0 en el origen tiene esta representación. O sea, es s elevado a un exponente, que normalmente es un valor n, pero ese valor n casi siempre es 1. O sea, es s, básicamente. O sea, no tiene un elemento, otro elemento. No es como esto, s más c o s más a, algo así, sino que es solamente el operador de la plana. Eso. En ese caso, nosotros debemos trazar una gráfica que debe pasar por el punto 1 de la hoja semilogarítmica y debe levantarse con una pendiente de 20 decibeles. De 20 en 20, 20 en 20, 20 en 20. 20 por década. 20 por década. 20 por cada década. Cuando trabajamos con polo en el origen, estamos en la parte del denominador. Tenemos entonces el elemento en el denominador y él también va a pasar por el punto 1, pero su pendiente es negativa y lo va a hacer de 20 en 20, de 20 por década, pero en forma negativa. Cuando trabajamos con 0 o polos en el origen, nosotros vamos a partir de 0. O sea, nosotros vamos a tener aquí un factor que nos va a dar s más algo, más una constante. Esa constante nos va a indicar el punto en que va a subir o a bajar la recta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a trazar, si esto fuese s más 3, nosotros simplemente este punto es 3. Y nosotros partiríamos de la gráfica desde 0 hasta que encontramos el punto 3. Y de allí levantamos una recta con pendiente de 20 por década. El 3 en la línea logarítmica, pues. En la línea logarítmica. Viene con valor 0, no tiene magnitud. No tiene magnitud. Viene de 0, en cambio, esta sí tiene magnitud. Porque si esta va a pasar por el punto 1, no necesariamente la primera línea de la hoja logarítmica de 1 pudiese ser 0,1.
y pudiese haber otra antes, 0,01, porque eso va a depender de las escalas que tenga esa función de transferencia, las raíces que aparezcan en la función de transferencia. Uno le coloca la escala dependiendo de las raíces que tenga la función de transferencia. Entonces, en este caso, nosotros partimos desde cero, llegamos hasta el valor que nos indica y a partir de ahí comenzamos con la pendiente de 20 por década. Eso en el caso de que sean ceros. Ahora, si son polos, es exactamente lo mismo, pero al contrario. Hacia abajo. Hacemos el corte hacia abajo. Siempre la pendiente va a ser de 20 decibelios. Solamente en esto porque aquí es de 40. Porque es cuadrática. Cuando es cuadrática es de 40. 40 decibelios por década. Cuando se habla 20 por década, son, o sea, 20 cada día. Sí. O sea, va a subir 20 magnitud cada 10, cada década, no cada 10. Cada década, porque la década va en 10 a la n. O sea, el primer número es 1, pero el segundo es 10. Perfecto. Después 100. El tercer marque te manda 100. Después 1000. Y después 1000. Después 10.000. 10.000. Sí. O sea, en esa escala debe irse armando. Sí. ¿Vale 20 por qué dijo? Por magnitud. Por magnitud. O sea, por magnitud. O sea, pero ¿por qué es cuadrática? En el caso porque no es cuadrática, es 20. Ah, ok. En el caso que es cuadrática, vale 40. Vale. Entonces, Sí, cuadrática en este es caso, cuadrática. cuando son polos cuadráticos, tenemos la misma, diríamos, la misma estructura para hacer la gráfica. Partimos desde cero, llegamos hasta donde está nuestra raíz y ahí debemos levantarla, pero con pendiente de 40. Ya no vamos de 20, sino de 40 por década. Y si son polos en el origen, hacemos lo mismo, pero en sentido negativo. Luego hablamos de esto. Vamos a ver si por aquí, bueno, este es un ejercicio, ya ustedes saben mucho de esto. De todas formas, después lo explicamos. O sea, este es un ejercicio que pide una función de transferencia que es el voltaje de la resistencia sobre el voltaje de entrada. Entonces hay que hacer aquí, calcular la corriente, luego simplemente una vez que tiene uno la corriente, determina la ecuación hasta que el voltaje, la resistencia, luego divide la corriente entre el voltaje entre la R, entre el voltaje S, que es lo que están pidiendo, y determina la función de transferencia. Aquí está con letra, por supuesto, hay que sustituir los valores que hay acá para nosotros obtener entonces los números, porque con las letras no podemos hacer la gráfica. Si tenemos este ejemplo, aquí, esto está normalizado. ¿Qué significa normalizado? Primero que está en función de J, eso no importa, esto es como si fuese S. Pero esto debería, originalmente, esto está escrito como S más 10. Entonces yo simplemente coloco este factor para acá para normalizarlo y me queda 1 siempre. Siempre 1, más 1, más 1, más 1. Y el elemento que está aquí es el elemento de corte. El elemento que se va a subir o va a bajar dependiendo si es un 0 o un polo. Si estamos en el numerador, ¿son 0 o polo? Ceros. Los ceros. Quiere decir que en el numerador tenemos dos elementos, una constante y un 0 en el origen, o un 0 simple. Es un 0 simple, porque si fuera 0 en el origen no tuviéramos raíz. Sí. La raíz sería 0. En cambio aquí la raíz es 10. Empezamos con este, 100. ¿Cómo representaríamos 100? 20 por el logaritmo en base de 10 de 100. Si nosotros calculamos 20 por el logaritmo en base de 10 de 100, ¿cuánto nos da? Profe, esa fórmula viene ya... Preestablecida. 20 por el K. No, pero digo la de HJW, o sea, esa que está ahí. Esto. Ajá. No, esto no, esto es un ejemplo. 20 lo mismo dice, ¿verdad? ¿Cómo? 20 por el. Este es K. Esto es K. La de 40. Aquí está, 40. 40 que está como el. Fíjense como aquí hay una recta que vale 40 y dice el número 1. Nosotros tenemos una hoja semilogarítmica y fíjense las escalas en que están. 0,1, 1, 10, 100, mitad,
10K, 100K, 1 mega, 10 mega. Así es como se tiene que armar la escala de la hoja semihueco. O sea, va por décadas. Décadas de 10 a la n. O sea, cada una es 10 a la n. Esto vale 1, pero y esto vale 10. Esto quiere decir que este es el 2. Pero del 1 al 2 hay diferencia entre el 2 y el 3. Entre el 3 y el 4, el 4 y el 5. Y aquí todos los números, hasta el 9. Hasta que lleguemos al 10, igualito. O sea, tiene todos los puntos. Todos los puntos están establecidos ahí. Lo único es que las distancias son distintas, porque están en escala logarítmica. Entonces, hicimos el primero, ¿verdad? Que era, según la tabla, si es una constante, debemos multiplicar 20, que es constante, por el logaritmo en base de 10 de K, que K es el valor que nos están dando. O sea, 20 por el logaritmo de 100. Entonces 20 por el logaritmo de 100 nos da 40. Entonces vamos a nuestra tabla, simplemente nos está dando la magnitud y trazamos 40. El siguiente elemento es este que está aquí. Esto quiere decir que es un polo. ¿Qué? ¿Es un cero o un polo? Por fin. Cero. Ah, un cero. ¿Es un cero simple o el origen? Simple. Un cero simple. Pero no entendemos qué es simple. Porque no es difícil. Porque es simple porque tiene una raíz, porque tiene una raíz. O sea, tú puedes despejar ese. Si esto fuese ese, esto debería ser ese más 10. Si yo despejo ese me da 10. Y eso quiere decir que tiene una raíz. En cambio, el polo del origen es S. La S es 0. Es 0. Entonces, en este caso, se normaliza. Es 10. ¿Qué debemos hacer acá? Según esto, nosotros tenemos que dijimos era un cero del origen. Un cero Sí. Simple. Un cero simple. Si es un cero simple, debemos partir de 0 y llegar hasta donde está el valor de esa raíz. Y el valor de esa raíz en ese ejemplo es 10. O sea que nosotros deberíamos trazar una línea que llegue a 10 y en 10 debemos levantarla con 20 por década. Venimos acá el 1, perdón, el 10 está aquí, ¿verdad? Ajá. Venimos aquí 0, 0, 0 hasta que llegamos a 10. Y de 10 de aquí debo llegar al punto que vale 20, que es este. Luego 40, luego 60 y luego 80. Voy de 20 en 20. 20 por década. La magnitud que va subiendo es 20 por década. En este caso, esto es un Polo simple. Un polo en el origen. O sea, sí, es un polo en el simple. Sí, en el origen. El otro es un polo simple. Sí. Tenemos un polo del origen y un polo simple. Sí, los dos. Porque esto es JW, eso es S. ¿Qué es ese? Y esto sería S más 100, Que es el parte que sería el otro. Entonces, si tenemos ese caso, que tenemos aquí el polo en el origen. el polo del origen, estamos en este caso. Esto dice que yo debo pasar por el punto 1 Y bajar pero debo traer desde 20, 20, 20, 20. O sea que si mi escala antes del 1 hay valores, yo tengo que partir desde 20. Y si hay otro, tengo que partir de allá de 40. Entonces, y va bajando de esa forma. Profe, ¿por qué en el cero simple y en el polo simple se divide entre la raíz? O sea, hay... Porque es para normalizar la ecuación, la función. Pero yo la puedo dejar así. Sí, pero lo que pasa es que cuando no normalizo y tengo constante, la constante se me va a alterar cuando yo normalizo. Porque cuando ustedes normalizan, tienen que multiplicar y dividir entre factores. Y al multiplicar y dividir entre factores, si yo tengo una constante que de pronto valía 100, puede ser que me quede valiendo 20 o 10. O sea, se hace eso como que para llevarlo a la forma 1 más algo. A la forma normalizada. Sí, como la que salen ahí arriba en la tablita salían unas formas ahí normalizadas. Sí, que es la forma. Entonces, esto es 1, ¿verdad? Yo debo pasar de 20 en 20, o sea, debo ir de 20 en 20, bajando, pero debo pasar por el 1 y esto debe venirse
ese extendido del 20 antes, si está en el Desde antes. Si aquí hubiera otra, debió partir de aquí, desde el 40. Desde el 40 al 20, pasó por el 1 y siguió de 20 a 20. Y eso se va a entender dependiendo de la escala que ustedes tengan. Porque de pronto alguien, si alguien tiene hasta aquí, esta gráfica le va a salir hasta aquí. Si alguien tiene así como está acá, le va a salir de esta forma. O sea, siempre se recomienda que por lo menos tenga 5 o 6 ciclos la hoja logarítmica o semilogarítmica, en este caso, perdón. Aunque esta es logarítmica, ¿no? No, perdón, este es semilogarítmica. Y si fuera logarítmica de este lado también tuviera la misma escala. Entonces, tenemos esta que pasa aquí con esta y tenemos esta otra que es 100. Si es 100, quiere decir que nosotros debemos partir de 0, llegar hasta 100 y en 100 bajar de 20 a 20. Aquí tenemos 0, 0, 0, llegamos hasta aquí. Hasta 100. Y del 100 bajamos de 20 a 20, esta es la gráfica 4. O sea, ellos aquí dicen que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Es un polo simple. Y el otro es un polo calórico. O sea, aquí hay una constante, un cero simple, un polo en el origen y un polo simple. Entonces hay 4 gráficas y lo que está aquí es la resultante de las 4 gráficas. Ahora, ¿cómo sacamos esta resultante? Simplemente buscamos puntos y vamos eligiendo puntos y trazamos la recta. Porque hacemos una sumatoria. Vamos a suponer que elegimos esta línea. Voy a partir de aquí primero, ¿no? Para tener esta. Estoy aquí. Tengo aquí, ¿cuánto? 20. Y tengo aquí, ¿qué más? 40. 40. Debo 60. comenzar en 60. Porque tengo 20 positivo y 40 positivo. Sí. Ahora, voy a ir paso a paso. Voy a elegir el 1. Aquí. 0. Esto es 0. No marca nada. Y aquí tengo ¿qué? 40. Marco este punto, 40. ¿Debo pasar de 60? A 40. Podemos ir por cada década. Sí, o sea, puede ser por cada década o puedes hacerlo de 2 en 2, aunque a veces se pierde alguna Por ejemplo, cosa. si aquí nos saltamos de 1 a 100, perdemos. Entonces, aquí, vamos al 10, ¿no? Sí. Aquí tenemos menos 20. Este vale 0. Aquí tengo 40. O sea, tengo 40 positivos y tengo 20 negativos. Me quedan 20 positivos. Aquí está ese punto. O sea, se suma el punto más alto de positivo. O sea, se suman todos los positivos y los negativos. Todos los valores que quedan sumados. Exactamente. Por eso queda la gráfica resultante. Por eso, vamos a esta de 100. Aquí, encuentro esta de menos 40, ¿verdad? Esta vale 0. Menos 40. Tengo menos 40. Del lado positivo tengo esta de 20. Y tengo esta de 40. O sea, tengo 40 y 20 son 60. Menos 40, 20. Aquí también. Por eso se mantuvo ahí. Por eso se mantuvo ahí. Voy aquí. Tengo aquí menos 60 y menos 20. O sea, tengo 80 negativos. Tengo 80 negativos. Subo aquí y encuentro aquí 40 y 40 más. Que 80. 80. Bajo de 0. Tengo, en ese momento debo cruzar por 0. Sí, sí. Aquí cruzo por 0. Y así se va Y así sucesivamente. Sí, por lo menos aquí, vamos a ver aquí, en esta, que es hasta donde llega esta, ¿verdad? Sí. Aquí tendríamos menos 80 y menos 40, tengo 120 negativos. Y de este lado tenemos 40 y 60, 100. Entonces sería menos 20. Entonces en este lado debemos estar en menos 20 que está aquí, ¿verdad? Y esos puntos ahí. Y así se va colocando los puntos. Y luego se traza la Y se traza la resultante. Si usted no quiere trabajar analíticamente, bueno, esto es una ecuación, puede aparecer así. Si aparece así, simplemente se factoriza. Llegamos a esto. Técnicamente, aquí hay una constante, uno que está en el origen. Esto es simple y esto es simple también. De la forma gráfica, básicamente se suman las amplitudes. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Una constante, un 0 en el
y dos polos simples. Y los dos polos simples tienen supuestamente, tienen los cortes en 2 y 10. 2 y 10. 2 y 10. Lo que puede cambiar es esta constante en el momento que normalicemos. En este caso estamos normalizando. ¿Para qué? Hacer que este 2 pase para acá, tenemos que multiplicar por un medio. Y hacer que este 10 pase para acá, tenemos que multiplicar por 1 sobre 10. Y al multiplicar sobre esto nos queda 20. Y 20 de 200 entre 20 nos queda 10. O sea que la constante se nos modificó. Por eso es que en el momento de normalizar la constante se van a cambiar. Lo que no va a cambiar son los puntos de quiebre. Y utilizamos la constante así cambiada. Sí. Ok. Hay que graficar esta que está aquí. Esto es lo que hay que graficar. O sea, aquí sería 20 por el logaritmo de 10, que es diferente a 20 por el logaritmo de 200. ¿No sería 10 por logaritmo de 10? No, 20 por el logaritmo de K. Ah, perdón, sí. 20 por el logaritmo de 10. 20 por el logaritmo de la Sí, constante. sí, lo dije al revés. Entonces sería 20 por el logaritmo de 10, que sería totalmente diferente a 200 por el logaritmo. Perdón, 20 por logaritmo de 200. Sí, exacto. Si lo sacan, son dos valores totalmente distintos. Sí, es diferente. Este da 20 y este. Vamos a seguir al cielo por los simples. ¿Cómo? Vamos a seguir al cielo por 46.02 de 200. Entonces, estos serían los polos simples. Uno en el punto 2 y otro en el punto 10. Se multiplica por la fracción en el denominador. Sí. Es para hacer fracción. Denominador. Porque es donde están la. Es para hacer fracción. Están en este momento, pero si tú tienes en el numerador, también tienes que multiplicar por el numerador. Se multiplica por numerador y denominador. Sí, por los dos por separado. Claro, arriba y abajo, porque quede la misma función. O sea, se multiplica por 1 entre 2 y por 1 entre 10 en numerador y en denominador. Para Claro. dejarla igual. Por eso abajo queda como fracción y queda Como una una fracción. fracción. Y arriba queda. Y arriba, sí. Era como una doble C. Era como una doble C. Más o menos, sí. Eso es lo que está en esta. Estos son la parte de los diagramas de fase. O sea, cuando trabajamos con Diagrama de fase. diagramas de fase, nosotros tendremos entonces que ver qué es lo que tenemos. Una constante nos da simplemente una línea sobre cero. Porque en este caso nosotros tendríamos igual frecuencia, pero entonces nosotros dividimos las escalas no de 20 en 20, porque aquí tenemos dividida la escala de 20 en 20. Fíjense, de 20 en 20, sino que aquí vamos dividiendo simplemente por ángulo. 90, 180, 95, así. Entonces vamos dividiendo por ángulo. Que en la otra debe estar un ejemplo. Que es muy fácil. Sí, le doy ahí esa luz. Aquí. Y arriba. Profe, para la forma gráfica es simplemente sumar las amplitudes, ¿correcto? Ok, perfecto. Punto por punto. Sí. Grafique y muestre la banda del sol. Ahora, si a usted no le gusta el método gráfico, usted se plantea sus ecuaciones matemáticas, se y hace una tablita de estado y hace su gráfica. Ya va, ¿cómo? Lento para ver. Si ustedes ven que esta gráfica es exactamente igual a la anterior. Sí. O sea que esta gráfica sale de esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de Que son módulo. los módulos. Con la ecuación de módulo y esta es la ecuación de fase. Ustedes desarrollan su ecuación de módulo y van buscando punto por punto y van haciendo su gráfica. Yo me quedo con la gráfica por Cuando haga los propuestos veré cuál es más cómoda. Ojímetro. Si ustedes ven acá, fíjense que las escalas cambian, entonces van de 45 a 45 grados. O sea, comienza en 0, ya no es de 20 en 20, sino que es 0, 45, 90, 135, 180. Igual ocurre en el lado negativo. Igual esto se va a ir trazando dependiendo de la tabla anterior, lo que pasa es que tengo en la otra Las tablas separadas. la tabla. Tenemos que ir dibujando, entonces esto igual son las 4,
Recuerda que son 4 gráficas que están aquí. Dijimos que la constante era 0, ¿verdad? Sí. La 2 es aquí hasta que llega al factor 1, luego se levanta, No, sube 45 45 grados y luego se mantiene. Es así. Sí. Entonces hay que irlo graficando así. Sí, De todas porque- formas hay que usar la tabla. La tabla esa la puede usted tener en evaluación cuando le toque, no hay ningún problema. ¿Cuántos grados sube por década? 45. 45. ¿Siempre es así? 45. Siempre. Y aquí está la Ok. tabla que resulta del desarrollo de las ecuaciones que tienen aquí. Entonces usted desarrolla sus ecuaciones, construye su tablita y grafica todas las gráficas. Porque no, vamos a hacer matemática. Y hoy en día los sistemas inteligentes de inteligencia artificial hacen todo eso. La buena y clásica HP. No, yo creo que la HP ya no llega. Si llega. Así no llega ni todo. Y si no, se le mete el programa. Ah, bueno. Esto está sacado con los módulos, por supuesto. Si nosotros tenemos esto, nosotros pudiésemos tratar de ver aquí, hay un corte en 5 y un corte en 10, ¿verdad? Profe, la fecha de negativo que está desde la. Sí, facilita. Y en ese ejemplo hay un negativo que implica la operación de. De todas formas, la regla del igual. Nosotros trabajamos con esto, que es aquí. Fíjense que esto es 5, y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que él debe valer 0 hasta que se quede el valor 5. Que es un punto intermedio. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Se levanta aquí y aquí se levanta. Y la otra se levantaría en 100. Profe, ¿y el menos que está? ¿Y ese menos que está en el numerador? Menos. Por... No importa. Ese menos lo que nos da una línea esta que aquí. Que es la dimensión. Pero sería como tomar... Representa es como una línea de 0. Pero digo, sería como si la constante fuera -1, ¿no? O sea, este negativo que está aquí no nos va a afectar en la gráfica porque si ustedes ven aquí, Es un 0. este que está aquí, supuestamente aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, aparentemente 6. Sí, sería una constante. Entonces, fíjense, hay 6 y este que está aquí está en 0. Que es la misma. Es negativo, es lo que representa el O negativo. sea, es un negativo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Los logaritmos negativos, ¿cuánto valen? Nelson, ¿cuánto valen los logaritmos negativos? No valen nada. No vale nada. Calcula ahí. Entonces, fíjense, como este que está aquí se debe levantar en 5, este se debe levantar en 100. Esto debe pasar por el punto 1 hacia abajo. Este debe ir hacia el punto en 2000 hacia abajo y este en 100.000 hacia abajo. Ah, casi nada. ¿Cómo se llama? Se levanta en 5, ¿verdad? Sí. Se levanta en 100. Este pasa por 1 de 20 en 20. Este llega hasta 2000, dijimos, ¿verdad? Sí. Si este es 1000, la siguiente es 2000. Buscamos aquí. Y la próxima, la otra era 100.000, ¿no? Sí, sí. 100.000. Aquí está. 100.000, aquí está. Y aquí está. Qué bonito. Y luego simplemente se suma, se hace el punto por punto. Profe, veré que se hace cuando salga como en 1925. Y empezar a rayar la acción. Si supiera que esto es interesante. Para el examen. Porque en este caso habría que hacer interpolación matemática para el próximo trimestre. ¿Ustedes saben lo que es interpolación matemática? Profe, no sabemos la fórmula de la frecuencia no amortiguada. Profe, no sabemos si tenemos descontrol. Se les olvida con quién vimos sistemas de control. Ay, güey. Si se te vaya de la página, Ve, el Monte Everest. Esa es una montaña. Es el Pico del Ávila. Pico Bolívar. Es el Pico Bolívar, ajá. o sea, se puede hacer de las formas. La venden, pero no sé cuántos ciclos tendrá. O si no la pueden imprimir. Creo que en Excel hay una hoja Logarítmica, sí. logarítmica. Y creo que uno la puede modificar y la puede ampliar. O sea, uno puede colocarle más ciclos de y la puede imprimir. Sí, y después sale la luna. Ella es que la verdad pasa.
¿Qué hacer? Eso está en Google. No, siempre es bueno tenerla por lo menos de 6 ciclos. 6 ciclos para poder aplicarla. Porque si tengo 3 ciclos, me da ahí, ya voy a decir, ni siquiera la voy a poder aplicar. O sea, se lo voy a decir. Depende de los valores. Depende de los valores, pues por lo menos aquí tú tienes escala de 10 de 1. O sea que ahí debería tener esa valor. Pero de pronto puede ser que esto sea 1000, esto sea 10.000 y esto sea 100.000. Entonces, ¿para qué voy a comenzar en 0,1 si no voy a llegar allá? La tasa de comienzo es como de 1. O sea, eso depende de los valores que uno tenga. Y eso no importa si el examen se dibuja. No importa. Digamos. Bueno. Profe, ¿qué pasa si... Por ahí pasa el seguidor del Profe, ¿qué pasa si para hacer la sumatoria ya hay unos que ya bajaron mucho, subieron mucho y no se ven en la gráfica? ¿Qué sería No, se necesario? hace hasta los ciclos que te distinguen. Ah, ok. O sea, hasta lo que esté visible en la... Por ejemplo, si son 6 ciclos que vamos a utilizar, estandarizar, se dibuja para 6 ciclos lo que dé. O sea, si sobrepasan la parte Ya, negativa y positiva, una de 10 millones, allá 100 millones, que ya está por el Sí. escala. Ah, no, pero yo digo si sobrepasa las amplitudes, pues. o sea, si por ejemplo, No, porque es que las amplitudes normalmente esto va de 20-20, entonces es lo que tengo. se deja hasta los 80 o puede agregarse más. Es lo que tengo aquí. Pero si, por ejemplo, la amplitud de esa llega hasta 100, que ya no está ahí. O sea... Simplemente sea hasta donde llegue. Hasta 80 por lo menos. Por lo menos esta, claro, si tú tienes aquí de escala más de 100, por supuesto vas a llegar hasta aquí. Puedes de pronto esta gráfica llevarla más acá. Entonces, pero eso depende de la escala. Pero se puede estandarizar. Puede ser hasta 40, 80, podría serse hasta, no sé, 80, 100, hasta ahí. O sea, diga 6 ciclos y 100 podría ser. 100 decibeles. Bueno, lo otro es los ejercicios, que ya ustedes lo van a ver. Hay algunas funciones de transferencia descritas ya, escritas como tal, que lo que hay que factorizar. Hay un circuito que tiene un pan. Que eso me has dicho. Hay un circuito que tiene, o sea, los circuitos RLC. Hay un diagrama. Hay un diagrama en bloque. Eso es de acuerdo. Y el diagrama en bloque. Sí, eso sí. Que hay que hallar la función de transferencia, o sea, hay que reducirlo. Yo estaba viendo eso, pero mi profesora renunció. Y después te compraron dos trabajos. Renunció. Me mandaron a hacer Renunció, ¿verdad? Digamos que renunció. Hay una función de transferencia donde hay que factorizar. Trataremos en lo posible de que, o sea, de no colocar ejercicios donde las raíces sean imaginarias, porque eso tiene otro desarrollo. Sí, sí. En lo... Profe, Sí, sí. Yo sé mucho hacer eso, bastante. Porque realmente la idea es El desarrollo de la gráfica. determinar esto porque los filtros pudiese parecer, o sea, los filtros que puede dibujar. Recuerden que esto, una gráfica de esto da respuesta de frecuencia. Y la respuesta de frecuencia determina necesariamente el comportamiento de un sistema cualquiera. No necesariamente tiene que ser un circuito, de un sistema cualquiera para saber cómo responde a diferentes frecuencias. o sea, se podría acabar Entonces, en los filtros, ¿qué es lo que pasa en los filtros? En los filtros nosotros vamos a trabajar con filtros pasa abajo, pasa banda, rechaza banda. Entonces eso tiene una función de transferencia. Todo el tiempo vamos a trabajar con función de transferencia y eso puede ejecutarse. Sí, porque no viste la foto. Hay un diagrama de bloque, hay un diagrama RLC. Hay un diagrama que tiene un pan ahí.
Y hay unas descripciones ahí de dos problemas donde también aparece la función de transferencia. Donde también aparece la función de transferencia. ¿También se lleva de examen o de En vivo y en directo. ¡Gocho! ¿Dónde estáis? Profe, nos están votando. Yo creo.